Desarrollo web, unidad número 1, Frontend. Continuaremos hablando de JavaScript y en esta ocasión tocaremos el tema del Document Object Model, que es un modelo que nos permitirá crear páginas web dinámicas a través de HTML y JavaScript. Comenzaremos definiendo qué es el Document Object Model. El Document Object Model es una de las innovaciones que más ha influido actualmente en el desarrollo de las páginas web dinámicas. Es decir, a través de él creamos páginas web que funcionen de manera dinámica, muchas veces generando contenido creado por el mismo usuario. Esta herramienta nos permitirá a los programadores web acceder y manipular las páginas HTML. Es decir, debido a que es una estructura de árbol en la que se enlistan todos los elementos de la página web, nosotros podemos acceder a cada uno de ellos y manipularlos, como por ejemplo cambiarle el tamaño a un H1, cambiarle el color del fondo al body o a cualquier otro elemento que hayamos escrito anteriormente en HTML. Otra de las características importantes es que funciona de forma dinámica en vivo del lado del cliente. Es decir, en cuanto cambiemos ese tamaño para el H1, lo veremos reflejado inmediatamente en la página sin tener que recargarla. Esto es debido a que todos estos cambios se llevan a cabo solo en el cliente. Todas las modificaciones que hagamos, como desplegar un menú, hacer más grande o más chico un div, o esconder o mostrar algún elemento, solo se están llevando a cabo de forma local, no del lado del servidor, solo en nuestro navegador. Es importante también que corrige automáticamente los errores del desarrollador. Por ejemplo, si a nosotros se nos olvidó cerrar una etiqueta como la de nav o el body, o inclusive la etiqueta de HTML, cuando empieza a tomar los elementos el navegador para convertirlos en el árbol, los empezará a cerrar y a corregir otros errores que podamos tener, inclusive con etiquetas que estén mal acomodadas o mal escritas, o inclusive que nos falten, como la etiqueta tbody en el caso de las tablas. Entonces, ¿cómo funciona realmente ahora Document Object Model? Cada vez que nosotros escribimos una página web en HTML y la abrimos en nuestro navegador, el navegador comienza a hacer una tarea de empezar a convertir todas esas etiquetas en componentes o en estructura que va a tomar una forma de un árbol que ahorita vamos a visualizar de forma un poco más clara, en el que empieza a crear como esta estructura de bloques en la que cada uno de los elementos tiene dentro de ella más elementos, y aquí es un poco difícil visualizar la parte del Document Object Model como estructura de árbol, pero si analizamos esta segunda imagen podemos ver que es exactamente lo mismo. Tenemos un nodo raíz, que sería la etiqueta HTML, y que de ahí se desprenden dos ramas de este árbol, que sería el nodo head, o la rama head, y la rama body. Cada una de ellas tiene dentro más hijos. Por ejemplo, body tiene 3 párrafos y un H1, mientras head solo tiene un title en el código que nosotros colocamos. De esta forma, podemos ver la estructura del árbol y queda tal vez un poco más claro cuando hablamos de las etiquetas que pueden tener hijos y que no pueden tener hijos. En este caso, todas las etiquetas que estamos visualizando son etiquetas que son capaces de tener más hijos dentro de ellas o más ramas dentro de ellas. La tarea que lleva a cabo el navegador es tomar nuestro HTML y construir un mapa o un árbol de todas las etiquetas, de los hijos de las etiquetas, de sus atributos y de sus métodos que pueden llegar a tener, y los convierte en objetos de los cuales ahorita vamos a hablar. Pero regresemos entonces a esta representación como de bloques. Vemos que es exactamente lo mismo. Tenemos el cuadro azul oscuro, que es el HTML. Dentro tenemos dos cuadros rojos principales, el head y el body, y cada uno de ellos tiene hijos dentro de ella. Ahora, el Document Object Model fue desarrollado para no estar ligado a algún lenguaje en específico. Es decir, Document Object Model no es de ninguna forma JavaScript. Por lo tanto, cualquier otro lenguaje que también sea capaz de interactuar con Document Object Model lo puede hacer sin problemas. Esto en realidad es una estructura generada en el navegador. Por lo tanto, tiene que existir algo que nos permita conectar JavaScript con el DOM. Y para esto trabajaremos con un API de Document Object Model. Las APIs o Application Programming Interface, como la de Google Maps o como la de cualquier otra aplicación que encontremos, como la de Facebook o cualquier otra, son métodos que nos permiten a nosotros
interactuar con el código fuente, por así decirlo, de la aplicación, pero haciéndolo a través de ciertas instrucciones, métodos o atributos que no nos dejan manipular directamente el código, sino que nos permiten interactuar con ellos de forma distinta. En este caso, el API de Document Object Model le permitirá a JavaScript interactuar con el modelo creado en el navegador. Es decir, a través de JavaScript, que es un lenguaje que ya conocemos, empezaremos a manipular los elementos de la interfaz del usuario para realizar páginas web dinámicas que tengan interacción. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente línea de código, en la que tenemos el objeto document, que es un objeto que está en todos los navegadores y que permite empezar a trabajar con métodos y atributos del documento. Por ejemplo, aquí estamos viendo el atributo body del objeto document. Vemos que lo que está del lado derecho ya no nos regresa el HTML ni el head, solamente está quedándose el body, porque es lo que le estamos pidiendo precisamente en esa línea de código. Este body de aquí trabaja ahora como un objeto. Cuando manipulamos elementos de HTML a través de JavaScript, lo hacemos con una dinámica parecida a la orientada a objetos. En este caso, los elementos, como los párrafos H1 o el body mismo, se convierten en objetos, de los cuales yo puedo sacar métodos o atributos. En este caso tengo la siguiente línea de código, un poco más extensa, que si la analizamos, sabríamos qué es lo que está haciendo, aunque no sepamos todavía cómo funciona el DOM. Vemos que le estamos pidiendo que del document, que es el objeto genérico del documento, agarre el atributo body, es decir, el cuerpo de la página, y de él el atributo style y el atributo background color, y lo modifique o lo coloque para hacer color rosa. Esto es porque nosotros podemos hacer tanto la lectura de atributos como colocar nuevos atributos. Nosotros pudimos leer el atributo body y ahorita estamos colocando el valor pink en el atributo background color de ese body. Esto lo que hará es modificar el elemento HTML en cómo se despliega. Si bien, si revisamos el documento CSS, porque esto a final de cuentas es CSS, nos daremos cuenta que no se ha modificado. Y esto es porque solo, de nuevo repitiéndolo, se modifica del lado del cliente, de manera local. No podemos manipular el documento CSS, pero sí podemos agregarle el atributo style background color pink. Otro ejemplo de esto sería buscar elementos. Yo al colocar el body, pues solamente hay un body en todo nuestro HTML, por lo tanto no tengo problema en decirle que el body sea rosa. Sin embargo, para buscar un elemento podemos acceder a algo que son métodos. Así como teníamos el atributo que era el de body o el atributo background color, también podemos tener métodos. Hay que recordar que en el paradigma orientado a objetos trabajamos con métodos, con atributos, y que en este caso los métodos van a llevar un paréntesis en su nombre, indicando que en realidad no son un atributo sino un método. Tenemos aquí el document.getElementsByTagName. Lo que hará este getElements es buscar en todo nuestro documento los elementos que tengan el nombre de etiqueta, tal cual traducido lo que está diciendo el método, el nombre de etiqueta P. Y de esos, como van a ser varios, solamente queremos trabajar con el primero. Obviamente hay que tomar en cuenta que se empieza desde cero y por eso aquí se está modificando realmente el segundo párrafo. Pero bueno, eso tiene que ver con la posición de los elementos en un arreglo. Entonces estamos hablándole al documento para que por medio de un método busque los elementos por su nombre de etiqueta, párrafo, y de él seleccione el 1 y le coloque el style background color en negro. Es decir, va a buscar de todo el documento los elementos que sean párrafos y de él solo va a tomar al segundo en este caso y le va a colocar un color de fondo negro. Esto también es Document Object Model.
lo que estamos haciendo diferente al anterior es que estamos trabajando ahora con métodos. Veamos un tercer método. En este caso tenemos ahora un hipervínculo o un enlace de la etiqueta A que tiene el ID hipervínculo. Lo vemos ahí en el pequeño cuadro azul que dice A numeral hipervínculo, que es la nomenclatura que tomamos cuando escribimos un ID para un elemento. Y vamos a manipular lo que puede hacer ese elemento también de nuevo con sus objetos, métodos y atributos. Estamos guardando aquí en una variable que se llama enlace todo el elemento a través del document.getElementById hipervínculo. Este getElementById es otro método diferente al que utilizamos en el ejemplo pasado. Este busca los elementos a través de su ID y está buscando a los que tengan el ID hipervínculo. Una vez que lo encuentra, lo guarda o hace como una instancia de ese objeto en la variable enlace. Quiere decir que ahora enlace es exactamente lo mismo que ese link que tenemos ahí arriba en el cuadro azul. Por lo tanto, podemos empezar a modificar cosas. Podríamos colocar un enlace.style.color, etc. Y en este caso, estamos utilizando una función de evento del enlace. Estamos colocando un enlace.onMouseOver, que es cuando se pase el mouse encima del enlace, y estamos ahí colocando una función anónima, algo que veremos posteriormente en clase. Lo que estamos haciendo aquí es capturar un elemento por su ID y lo estamos como instanciando en realidad en una variable que se llame enlace. Ahora enlace va a ser el equivalente a ese mismo cuadro azul. Esto nos va a ayudar a recortar un poco las líneas de código que tenemos, debido a que si tenemos varios atributos o varias cosas que va a realizar el elemento enlace, para no estar colocando en cada línea el document.getElementById hipervínculo, ahora solamente tendríamos que colocar enlace.los métodos o enlace.sus atributos. Bueno, pues eso sería todo por el tema de hoy de Document Object Model. No olviden tomar sus apuntes y nos vemos en clase. Hasta luego.